Hola, hoy vamos a meternos de lleno en ese algo que todos sentimos pero que a veces es difícil de explicar. El clima organizacional es esa energía que define si un lugar de trabajo nos inspira o, bueno, todo lo contrario. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Y cómo es que tiene tanto poder sobre el éxito de un equipo? Vamos a desglosarlo. Pensemos en esto un segundo. Seguro nos ha pasado entrar a una oficina y sentir enseguida una energía de colaboración, de creatividad. Y en otras, se podría cortar la tensión en el aire. Esa sensación no es magia, para nada. Tiene un nombre, una estructura y una base científica. Y eso es justo lo que vamos a explorar hoy. Bueno, aquí tenemos la definición formal, la del libro. Suena un poco densa, ¿verdad? Pero si la desmenuzamos, es muy simple. El clima es básicamente el acuerdo no escrito sobre cómo se hacen las cosas por aquí. No es lo que dice el manual, sino lo que la gente percibe que de verdad se valora, se premia y se espera en el día a día. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, un poco de historia para ver de dónde salió esta idea. Después, vamos a desarmarla para ver sus componentes. Veremos quién tiene el volante, lo diferenciaremos de la cultura, que es una confusión muy común, y cerraremos con lo práctico. ¿Para qué nos sirve todo esto? Arranquemos. Y bueno, como todo, esto tiene su historia. El concepto de clima organizacional no es que apareció de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de investigación y debate, pasando de ser una idea medio abstracta a convertirse en la herramienta de diagnóstico tan potente que es hoy. Imagínense, allá por los 60s y 70s, la idea apenas nacía y ya había polémica. ¿Es algo personal de cada uno o es algo del grupo? Luego, en la década siguiente, se puso orden. Se logró separar la percepción individual de la compartida. Y a partir de los 80, ¡boom!, el concepto despegó. Ahí fue cuando se empezó a conectar climas específicos como el de servicio al cliente con resultados de negocio muy concretos. Bien, ya vimos la historia. Ahora toca, como dicen, abrir el capó y ver el motor. ¿De qué está hecho exactamente el clima organizacional? ¿Cuáles son sus engranajes? Lo primero que hay que entender es que esto funciona por niveles. Todo arranca con el clima psicológico, que es mi percepción, la tuya, la de cada uno. Pero lo realmente poderoso es cuando esas percepciones empiezan a coincidir. Ahí es cuando se forma el clima organizacional, un acuerdo del grupo. Ese es el punto donde la vibra se vuelve algo tangible y medible para todo un equipo. Y esas percepciones compartidas se apoyan sobre 4 pilares. La gente se fija en las reglas, sí, pero más importante aún, ¿en qué comportamientos se premian de verdad? Entienden esas normas que no están escritas en ningún lado, pero que todos siguen. Y, fundamental, sienten si reciben apoyo de sus líderes. La mezcla de estos 4 elementos es la receta que define la atmósfera de un lugar. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el clima es tan importante, ¿quién mueve los hilos? ¿Quién es el responsable? Bueno, la investigación aquí es súper clara y no deja lugar a dudas. Hay un actor principal. Miren, de todos los factores que se puedan imaginar, el liderazgo es, por lejos, el que tiene el impacto más fuerte y más demostrado. Son los líderes, con sus acciones y decisiones de cada día, los que actúan como los verdaderos arquitectos del ambiente de trabajo. Ellos marcan el tono, lo que es una responsabilidad enorme. Y la conexión es casi de causa y efecto. Un líder que inspira a su equipo, que lo reta, genera un clima de innovación. Uno que se enfoca en servir a su gente, en apoyarla, fomenta la justicia y la cooperación. Y ni hablar de un líder ético, eso construye confianza sí o sí. El estilo de liderazgo es como el molde que le da forma al clima. Ahora pasemos a aclarar una de las confusiones más grandes en este tema. Es súper común que se usen clima y cultura como si fueran lo mismo, pero no lo son. Están muy relacionados. Sí, son como primos hermanos, pero son conceptos distintos. Esta tabla lo explica de maravilla. Pensemos que el clima es la superficie, es lo que se ve y se siente en el día a día, es el qué vemos. En cambio, la cultura es la profundidad, son los valores, las creencias, el por qué hacemos las cosas así. Por eso mismo, el clima es más flexible, se puede cambiar con acciones concretas, mientras que la cultura está mucho más arraigada y es más difícil de mover. La visión más moderna ya no los ve como cosas separadas, sino como 2 caras de la misma moneda. La cultura es como el ADN de la organización, sus valores más profundos. Y el clima es la forma en que ese ADN se manifiesta, cómo lo experimentamos todos en el día a día. Uno da el sentido, el otro lo hace visible. Muy bien, ya definimos, analizamos y diferenciamos el concepto. Ahora, la pregunta importante. ¿Y todo esto para qué sirve en el mundo real? ¿Por qué debería importarle a una organización?
Esta metáfora del termómetro es perfecta. Medir el clima es, literalmente, tomarle la temperatura a la organización. Permite tener un diagnóstico rápido y preciso de su salud psicológica, de cómo se siente la gente en un momento dado. Como herramienta de gestión es potentísima. Y los beneficios son muy concretos, ¿eh? Sirve para diagnosticar, para alinear a todo el mundo y hasta para predecir resultados. Pero quizás su mayor poder es este. Si se quiere cambiar la cultura, algo que es increíblemente difícil, empezar por el clima es la palanca de cambio más rápida y efectiva que existe. Y con esto, llegamos al cierre de nuestro recorrido. Vamos a sintetizar esa idea clave que hace que todo esto sea tan, pero tan fundamental. Esta frase es la síntesis perfecta. El clima no es solo la buena onda. Es el puente que conecta las estructuras formales de una empresa, las políticas, los organigramas, con la experiencia humana del trabajo. Entender, medir y gestionar ese puente es simplemente esencial para cualquier organización que quiera prosperar. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Qué temperatura marcará el termómetro en nuestros propios entornos laborales?